Bueno, para mí es un placer estar acá. Vamos a hablar hoy de una técnica de persuasión que se llama reencuadre. Así ponemos la presentación. Ahí está. Bien. Bien, ¿qué es el reencuadre? Es una técnica que se usa cada vez que el paciente nos dice algo distinto a sí, me quiero operar con vos. O sea, cada vez que el paciente plantea una objeción o hace una pregunta. Fíjense que siempre pensamos que para que el paciente se opere con nosotros, para ganar su confianza, tenemos que hablar mucho y que el paciente sepa todo lo que nosotros sabemos, ¿sí? Pensamos que tenemos como que convencerlo de que sabemos mucho y hablamos y le contamos y la técnica y los productos, cuando en realidad, ¿saben cuál es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para vender? ¿Cuál es? Las preguntas, exactamente. Fíjense que en ventas, el que más vende es el que más pregunta. Pero no tiene que ser cualquier pregunta, porque si ustedes no hacen las preguntas correctas o de la forma correcta, también corren el riesgo de perder ese paciente. Y justamente el que hace las preguntas es el que está en control de la conversación. Por eso traten de ser siempre ustedes los que hacen las preguntas y no el paciente. Porque cuando el paciente hace las preguntas, ustedes no saben cuál sería la respuesta correcta. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, para la técnica de reencuadre, lo primero que vamos a hacer es repetir. Esta técnica tiene 3 pasos. El primero es repetir. Esto es parafrasear lo mismo que el paciente nos acaba de decir. Esto nos da 3 ventajas. Una es que el paciente siente que lo estamos escuchando activamente, siente que lo entendemos. Entonces acá es, bueno, entonces lo que vos me estás preguntando es, y decimos lo mismo que nos preguntó de otra manera. Nos da tiempo para ver qué le respondemos. A veces respondemos rápido sin pensar y nos equivocamos y vemos que decimos una palabra que no teníamos que decir. Y el tercero es que mantiene el rapport, mantiene como esta confianza, este vínculo con el paciente. Lo segundo que hacemos es asociar ese paciente a nuestro paciente ideal. Entonces, por ejemplo, si nos hace una pregunta, lo que le decimos es, me encanta que me hagas esa pregunta. ¿Sabes que la mayor parte de los pacientes que se operan con nosotros me hacen esa misma pregunta? Entonces el paciente, esto cambia la mentalidad de ese paciente, que se sentía como un poco más lejos de cerrar y de repente se siente como los que compran. ¿Sí? Y por último, preguntamos. Entonces, cuando el paciente nos hace una pregunta, en lugar de responder, hacemos una pregunta sobre la pregunta. ¿Vieron los juicios en las películas? Que ustedes tienen un abogado que va haciendo preguntas y con esas preguntas, nosotros que estamos viendo, ya vamos diciendo, este es culpable, este es inocente. El abogado va guiando con preguntas, a nosotros que estamos viendo, nos va guiando a una conclusión natural. Acá es lo mismo. La idea es que ustedes vayan guiando a ese paciente a través de preguntas hacia una conclusión natural, que es que se tiene que operar con ustedes. Vamos a ver ahora, entonces, un ejemplo. La pregunta que ustedes nunca tienen que hacer y que muchos hacen. ¿Tenés alguna pregunta? Le están entregando el control al paciente. Dijimos que el que hace las preguntas es el que tiene el control, así que siempre sean ustedes los que hacen las preguntas. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo. Supongamos que un paciente les pregunta, un paciente que consulta por aumento mamario, le dice, bueno, ¿qué implantes usás? Si nosotros respondemos directamente, nosotros no sabemos cuál puede ser una buena respuesta para ese paciente, porque no sabemos qué es lo que averiguó, qué es lo que sabe, dónde se informó, qué experiencia tuvieron sus familiares, sus amigos. No tenemos ni idea qué pasa por la cabeza de ese paciente en cuanto a los implantes mamarios. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Perfecto. Entonces me estás preguntando con qué tipo de implantes trabajo. Me parece una excelente pregunta. ¿Sabés qué? Me encanta operar a pacientes que me hacen este tipo de preguntas porque quiere decir que son pacientes que toman decisiones informadas. Y a mí me encanta trabajar con ese tipo de pacientes. Entonces ahí ya lo asociamos también a ese paciente ideal, ¿no? Y finalmente le hacemos la pregunta sobre la pregunta. A ver, contame, qué implante te gustaría aplicarte? ¿Por qué? ¿Hay algún implante con el que no quieras operarte?
por qué, y ustedes ya con esa información van a poder dar una respuesta mucho mejor que si responden directamente. Y ahí después ustedes sí pueden decir, con toda esta información, bueno, te voy a contar por qué yo elijo este tipo de implante, ya sabiendo todo lo que piensa el paciente de todos los implantes. Para usar esta técnica, tenemos que aplicar también estas 5 reglas que les voy a comentar. Los pacientes no creen nada de lo que ustedes dicen y creen todo lo que ellos dicen. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es preguntar para que sean ellos los que hablan, ¿sí? Y ahí nosotros solamente estamos ahí conectando con ellos. La segunda regla es nunca discutan con un paciente, nunca se pongan a la defensiva, nunca lo van a sentir al paciente que está equivocado. A nadie le gusta sentir que se equivocó y nunca van a ganar una venta por ganar una discusión. De hecho, si ganan la discusión, pierden la venta. Acá, en la consulta, no se trata de tener razón, sino de hacer que ese paciente cambie de opinión en todo caso. Y eso no lo van a lograr si lo hacen sentir un tonto o si lo hacen sentir como que se equivocó. Al revés, hacerlo sentir siempre inteligente y validado. Siempre que les haga una pregunta, me encanta esa pregunta, qué buena esa pregunta, me encanta que me preguntes esto. Usar un paciente ficticio. Esto cuando el paciente les hace una pregunta ridícula, les dice algo ridículo, algo que en lo que está totalmente equivocado, en vez de corregirlo directamente, lo que hacemos es poner un paciente ficticio y le contamos lo que le dijimos a ese paciente ficticio. Entonces le hablamos a otro paciente y no a él directamente. Entonces, ¿cómo sería esto? Supongamos que el paciente te pregunta algo ridículo. Vos le decís, mira, ¿sabés que justo ayer un paciente que tiene tu misma edad y me consultó por esta cirugía me hizo la misma pregunta? ¿Querés que te cuente lo que conversamos? Mira, conversamos y al final llegamos a la conclusión de tal cosa. ¿Sí? Hablé con este paciente que me consultó por lo mismo y al final conversamos y llegamos a esta conclusión. Hablen como que de una conversación que tuvieron con otro paciente. Y después, conservar esa curiosidad de niño. Pregunten. Pregunten. Cuando no sepan qué responder, hagan una pregunta sobre la pregunta. Vamos a ver ahora, usando todo esto que vimos, cómo respondemos a las típicas objeciones que pueden tener los pacientes en la consulta. Supongamos que les preguntan, bueno, buenísimo, muchas gracias, lo tengo que pensar. Usando toda esta técnica que hacemos, decimos, la verdad que me encanta que lo pienses. Yo siempre aliento a mis pacientes a que piensen muy bien porque sé que es una decisión súper importante. Contame qué cosas son las que estás considerando, porque ahí vemos qué es lo que tiene que pensar, si tiene alguna duda. Supongamos que nos dice, mira, la verdad que no sé si tengo tiempo ahora porque por el tiempo de recuperación de la cirugía, ahí lo que pueden hacer usando esta técnica que vimos antes es decirle, la verdad que me encanta que ya estés pensando en la recuperación antes de la cirugía. De hecho, los pacientes que mejor recuperación tienen son los que ya están pensando en la recuperación antes de operarse. Supongamos que nos dice, no, la verdad que no sé si es un buen momento para mí. Decirle, es verdad, a veces es difícil encontrar un buen momento. Contame, ¿qué es lo que tendría que pasar para que sea un buen momento? ¿Cuál sería un buen momento para vos? O lo tengo que consultar con mi marido, con mi esposa. Acá también le puedo decir, la verdad me parece bárbaro. Yo siempre incentivo a mis pacientes a que lo consulten porque para mí la familia es lo más importante, así que me encanta que lo puedas consultar con tu marido. Contame, ¿con qué cosas pensás que él podría no estar de acuerdo? ¿Sí? Y así van respondiendo a todas las objeciones con este encuadre que vimos antes. O si te dicen, no sé, prefiero otra marca de implantes, por esto que estuvimos hablando antes. Acá lo mismo, hacemos la misma pregunta que vimos anteriormente, ¿no? A ver, contame, ¿con qué implante preferías operarte? ¿Por qué? ¿Por qué este implante no? O estoy viendo otras alternativas. Bueno, perfecto, pero voy a hacer otras consultas antes de decidirme. Acá de vuelta, la verdad que me parece bárbaro. Yo siempre incentivo a mis pacientes a que hagan otras consultas, porque de esa manera toman decisiones mucho más informadas y a mí realmente me gusta operar a ese tipo de pacientes, que realmente se informa y está convencido de la decisión que toma. Y la objeción, que seguro todos tienen constantemente, que es el tema del precio, ¿no? No, la verdad que esta cirugía otro cirujano me la ofreció mucho más barata. Fíjense que la mayor parte de las objeciones de precio no son de precio, sino de valor.
Entonces acá lo que podemos hacer es primero preguntarle al paciente, decirle, bueno, a ver, hagamos una cosa, supongamos que no existe la diferencia en el valor de la cirugía. ¿Vos con quién te operarías? ¿Con quién te gustaría operarte? Te vas a decir, y no, con vos. Bueno, a ver, contame, ¿por qué te gustaría operarte conmigo? Y por la experiencia que vos tenés, por la trayectoria, porque operaste a mi amiga, por lo que sea. Bueno, perfecto, justamente por eso es que yo cobro estos valores. Entonces, solo el paciente llegó a la conclusión de por qué le estás cobrando más. Y cuando es una objeción de precio que no te dice que estás más barato que otro cirujano quizás, ahí lo que podemos hacer es ver un poco, preguntarle primero, esto lo ideal es que no lo hagan ustedes, que lo haga su equipo, ¿no? La persona que finalmente entrega y cierra los presupuestos. Pero le pueden preguntar, bueno, a ver, contame, ¿cuánto tenías pensado invertir en esta cirugía? Supongamos que te dice, no sé, $4.000 y vos estás pasando un presupuesto de $6.000. Bueno, perfecto, la verdad es que una diferencia de $2.000 es una diferencia importante, siempre empatizar, no decir, bueno, pero es un poquito más, no, es una diferencia importante, pero la verdad que los resultados de esta cirugía te van a durar por muchísimos años, supongamos que te duran por 10 años, estamos hablando de $200 por año, ¿sí? Son unos pocos dólares por mes, vos no ahorrarías esos pocos dólares por mes por estar con el cuerpo que vos querés durante los próximos 10 años. Fíjense que los buenos vendedores se sienten cómodos con las objeciones, manejando estas objeciones. Así que ustedes tienen que identificar, ustedes saben cuáles son las típicas objeciones que tienen los pacientes, analícenlas, vean cómo las van a responder, entrenen a sus equipos para que las respondan también de la misma manera. Ahora, ¿es ético usar técnicas de persuasión con un paciente en una consulta? No es ético cuando sabés que ese paciente no va a tener el resultado que está buscando, cuando le mentís, básicamente. Pero sí es totalmente ético cuando vos decís la verdad y en realidad estás ayudando al paciente a que logre esa transformación que está buscando. Ustedes saben que si se opera con ustedes tienen control del resultado que va a tener. Ustedes saben que si se va con otro cirujano quizás no tiene un buen resultado. Entonces, yo creo que es su obligación moral también acompañar al paciente a tomar una decisión. Para los que quieran seguir profundizando y aprender un poquito más sobre ventas, acá les preparé una guía con las distintas etapas de la venta y lo que pueden hacer en cada una de ellas. Y acuérdense que el objetivo acá es entender, no ganar. Acá el foco tiene que estar en el paciente, no en la cirugía, en entenderlo, en ver si es realmente ese paciente ideal y si ustedes pueden ofrecerle ese resultado que está buscando. Hay muchos médicos que me dicen, pasa, mira, la verdad que no me gusta vender, no me siento cómodo, odio la venta, no me siento, no sé, nunca lo aprendí. No se preocupen, porque fíjense que la fórmula de la venta es habilidad por convicción. La habilidad es una parte de la venta, la convicción, en cambio, la multiplica. Cuando uno tiene convicción, vende muy bien. Cuando uno está convencido de lo que ofrece y de los resultados que va a tener ese paciente, vende muy bien. Y los primeros que tienen que estar convencidos para esto son ustedes. Y si hay una persona en su equipo, esa es la persona que tiene que estar convencida. Entonces, si tu tratamiento realmente ayuda al paciente, es su obligación moral tratar de que ese paciente tome la mejor decisión para él y ayudarlo a lograr esa transformación que está buscando. La idea es que ustedes puedan amigarse con las ventas, enamorarse de las ventas si pueden, porque la realidad es que las ventas son las que habilitan sueños. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.